Bueno, con sus compañeros, la sesión anterior, yo estuve trabajando esta parte que son los conceptos de la física y sus dominios de aplicación. Con ellos les expliqué qué era la física, que es una ciencia que estudia la naturaleza, y sus prioridades con ayuda de la matemática. Recuerden que la matemática pues, es un lenguaje que utilizamos por lo regular toda la gente de ciencias para apoyarnos en la descripción de los fenómenos. ¿Por qué? Porque pues, las matemáticas, para empezar, tienen lógica, tienen secuencia, tienen certeza, ¿no? Son en algunos casos cerradas, esto es, nosotros podemos generar un modelo y ese modelo debe de predecir ciertos comportamientos que pasan en la naturaleza. Recuerden que las matemáticas, pues, es algo abstracto que nosotros como personas utilizamos para poder entender y comprender ya en la parte de física cómo se interactúan diferentes variables. También vimos que la física tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Algunas herramientas médicas, como los rayos X, por ejemplo, o las operaciones con láser, pues no serían posibles sin ella, así como objetos más cotidianos como teléfonos, televisores y casi todos los aparatos electrónicos. Eso es lo que hemos detectado, ¿correcto? Entonces, pues prácticamente nosotros pensaríamos que la televisión, el teléfono celular, la, esto que estamos aquí, la computadora, las videollamadas, pareciera que son obras o arte o creación de los ingenieros, pero realmente la parte de ingeniería se enfoca a tomar los nuevos descubrimientos en física y adaptarlos ya a un contexto práctico y eficiente, que es interesante saber que hay, bueno, a mí se me hizo muy interesante saber que, por ejemplo, el premio Nobel de Física pareciera que se le va a dar solamente a físicos, ¿no? Y no, o sea, el premio Nobel de Física se le ha dado a muchos ingenieros, ¿no? Que han encontrado o descubierto nuevas cosas y que pues son frontera para la parte de la física, ¿no? O sea, que la física también lo estaba como que estudiando, pero al final en ingeniería pues se encontró la aplicación práctica o se descubrió algo que se tenía una idea que estaba ocurriendo y prácticamente pues fue un aporte para la física, por eso se les dio el Nobel, ¿no? Porque fue un aporte para el avance en el conocimiento. Entonces, pues todo esto tiene una base física, todo lo que tiene que ver con ingeniería, ¿no? Bueno, física, química, ¿no? Biología, y ya de ahí pues vienen sus diferentes aplicaciones. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Todo? No. Perfecto. Entonces, una de las situaciones que estaba aquí yo explicando es esta parte del electromagnetismo y puedo ver qué es lo que está ocurriendo con esta situación de las diferentes ondas y características. Entonces les decía yo, aquí está la longitud de onda y dependiendo de la longitud de onda electromagnética, yo la puedo ubicar en diferentes aplicaciones. En la parte eléctrica, una antena de telecomunicaciones, los radios móviles, los radares, el horno de microondas, la luz que nos da el sol, la parte atómica, ¿no? Con una central nuclear. Ahí yo puedo ir viendo toda esta interacción y veo que en todo este hay algo que se conoce como espectro electromagnético. Entonces el espectro electromagnético me permite a mí determinar varias situaciones. Por ejemplo, aquí también podemos ver que a menor energía, ¿no? Yo estoy ubicado más o menos la parte de la parte eléctrica, ¿no? Y a mayor energía, toda la cuestión atómica. Lo mismo ocurre con la longitud de onda. La longitud de onda es más grande cuando tengo una menor energía, como es esta parte de aquí, y es más pequeña, o sea, mucho más pequeña cuando estoy trabajando con cuestiones atómicas. Entonces, este es un área de la física, ahorita en este curso no vamos a enfocarnos a esta parte. Otra tiene que ver con la física atómica, ¿no? Que ya es la interacción entre los átomos y los componentes de las diferentes moléculas y cómo se están comportando. Eso tiene que ver un poco más con ustedes, ¿no? Por ser la ingeniería biotecnológica, pues se trabajan con cuestiones químicas, biológicas y pues la interacción de átomos, electrones, medios de cultivo, etcétera, pues requieren de este trabajo en particular. No sé si hay alguna duda hasta aquí, jóvenes, preguntas, ¿no? ¿Todo bien? ¿Pueden, por favor, en el momento de... Voy a darle una pausa de un par de segundos y si ven que se complica ahí un poquito, ¿cómo se llama? Bueno, perdón, pueden, cuando yo pregunte si hay preguntas, voy a dar una pausa como de 3 segundos, si no, yo me voy a seguir
el resto de las diapositivas para ir avanzando, ¿vale? Entonces, continuamos. Otra área muy desarrollada últimamente, bueno, no muy últimamente, o sea, este año cumplieron 100 años, ¿no? De hecho, lleva más de 100 años, esta parte de la mecánica cuántica, que es de finales de 1800, principios de 1900, ¿no? Que es un área, pues, que últimamente ha tomado más bien mucha fuerza respecto al desarrollo y aplicación de varias herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, aquí comenta muy bien, está preconcebida en 1920, o sea, cumple 100 años, ¿no? Y es la base de la teoría física moderna que explica la naturaleza y el comportamiento de la materia, así como de la energía a un nivel atómico y subatómico. Este campo es llamado física cuántica o mecánica cuántica. Entonces nosotros incluso actualmente hemos escuchado mucho lo que se conoce como computación cuántica, ¿no? Entonces la computación cuántica emplea muchos de los conceptos que postula la mecánica cuántica y se aplican a un comportamiento en la computación o en la tecnología, ¿no? Voy a poner un ejemplo que a lo mejor ustedes han escuchado y si no han escuchado pueden ahí investigar, que es bastante interesante, que por ejemplo cuando nosotros hacemos una contraseña, esta contraseña, si ustedes se fijan, tiene que ver con muchas cuestiones de los caracteres, ¿no? Que les piden que incluya una mayúscula, una minúscula, un número, ¿no? Y un símbolo especial, ¿no? Que pues el símbolo de numeral, el símbolo de interrogación, de admiración, etcétera. Cuando nosotros creamos una contraseña, pues lo que buscamos es tener seguridad respecto a nuestra información. Por ejemplo, si ustedes hicieran una contraseña ahorita muy complicada y difícil de analizar, vamos a suponer que tuviera todas las letras del alfabeto, todos los números, con una combinación de 0 a 1 millón, y aparte de eso le pongamos todos los caracteres especiales, ¿no? Todos los que hay en el código ASCII, posiblemente descifrar esa contraseña actualmente nos tome a nosotros entre, que te guste, una semana, 2 semanas, más o menos, ¿no? Pero con el cómputo cuántico, tú estarías descifrando esa misma contraseña en un lapso de 5 o 10 minutos. Entonces vean cómo es de interesante la aplicación de la física, no solamente en áreas como física propiamente, o sea, de solamente física, sino que el llevar estos conceptos de física a otras áreas como es computación, te abre un mundo de posibilidades enorme, ¿no? Lo mismo la física cuántica se podría aplicar un poco con inteligencia artificial y podríamos estar en un esquema de simulación de neuronas artificiales más similares a lo que se comportaría una neurona de una persona. Entonces, todos son, les digo, avances de la investigación en física, en computación, su aplicación de la física en otras áreas, ¿no? Y que pues al final todas las áreas de las ciencias se apoyan entre sí para el desarrollo de conceptos o de ideas. La física se ha dividido últimamente en muchas subáreas, ¿no? En los que prácticamente se han analizado muchas cosas. Por ejemplo, está la cosmología, la astrofísica, la geofísica, biofísica, la física atómica, la física nuclear, la fotónica, ¿no? Entonces, es natural, al tener tantas cuestiones por analizar, por investigar, pues la física no puede abordar todo, tiene que generar subáreas o dominios donde la física pueda coexistir y convivir con todas estas dudas o conocimientos o aprendizajes que queremos de la naturaleza. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Vamos bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, el punto 1.2 nos habla sobre las unidades fundamentales de la medición. Estas unidades, pues, están basadas en lo siguiente. Nosotros, al querer estudiar la naturaleza, pues lo que queremos hacer es comprender y establecer relaciones, ¿no? El establecimiento de relaciones no es nuevo, siempre se ha manejado y siempre ha existido. Siempre hemos querido comparar, siempre hemos querido ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué ocurren las cosas? Y cuando vemos un nuevo fenómeno, queremos compararlo con lo que ya sabíamos nosotros previamente. Eso se le conoce como un preconcepto, ¿no? O sea, yo tengo una idea de las cosas, después me presentan un experimento, un fenómeno muy diferente y yo veo qué está ocurriendo ahí y genero nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos. Entonces,
Pues nosotros como seres humanos y las personas al empezar el estudio de la física, pues tuvieron que establecer relaciones entre las diferentes cantidades que empezaron a observar, ¿no? Por ejemplo, las magnitudes físicas, el peso, la longitud, el tiempo, ¿no? Nosotros como personas, por lo regular, asignamos atributos significativos, ¿no? Tales como longitud, peso, belleza o patriotismo. Pero no todos los atributos, pues se pueden medir, ¿no? Por ejemplo, sí podemos medir la longitud o el peso, pero no podemos medir la belleza o el patriotismo, porque es muy subjetivo a la percepción de cada uno de nosotros. En cambio, lo que es la longitud y peso, nosotros podemos asignarle un número, o sea, un valor numérico, ahí entran las matemáticas, para homologar el conocimiento que tenemos a nivel universal, ¿no? Si yo le pongo, por ejemplo, algo tan trivial como el horario, ¿no? Imagínense lo siguiente, algo tan trivial como el horario. Pues si aquí son las 12 del día, pues en Japón deben tener sus 12 del día. ¿Qué diferencia hay? Que de acuerdo a la posición en la Tierra, los horarios son diferentes, pero el tiempo de parte universal sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, sigue corriendo a la misma velocidad, eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es la ubicación, el lugar y las condiciones en las cuales vamos a medir el tiempo, ¿no? La longitud. Entonces, nosotros en el sistema internacional trabajamos con metros, en el sistema inglés trabajan con yardas o millas, ¿no? Entonces, esas diferencias al final podemos hacer una conversión muy objetiva y decir, ah, bueno, un kilo, no, una milla equivale a 1600 metros o 1.6 kilómetros aproximadamente, ¿no? Entonces, podemos hacer esas equivalencias, son universales y podemos llevar a cabo esta definición de magnitud física. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. Vamos. Bueno, la física pues requiere medición de las propiedades asignadas a los cuerpos, ¿no? Como bien lo dice aquí, ya que la experimentación hace a la esencia de la investigación científica sobre el mundo natural y es la estrategia utilizada para construir conocimiento válido. Como resultado de la operación o proceso que llamamos medir, obtenemos un número que, junto con el nombre de la unidad utilizada, expresa el valor de la cantidad que se ha medido. Así, por ejemplo, si medimos una distancia con una regla, podemos expresar el resultado como 1.2 centímetros o 0.012 metros, ¿no? Dependiendo de la conversión que vayamos a hacer. Esto es interesante porque pues nosotros en el curso de física que vamos a trabajar nos vamos a apoyar mucho en el Sistema Internacional de Unidades, que va a ser nuestra base de referencia y donde vamos a establecer las diferentes unidades y magnitudes que trabajaremos a lo largo del curso. Un servidor por lo regular se apoya en el libro Resnick, que lo he colocado ahí en la plataforma para que lo puedan consultar. Ese libro, como viene de Estados Unidos, en su mayoría, de Estados Unidos, empieza a manejar algunos problemas con unidades en el sistema inglés. O sea, hablan de yardas, hablan de pies, hablan de pulgadas, ¿no? Pero al final y a nivel internacional se tiene el acuerdo de que se va a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades. Yo por eso les recomiendo o me agrada usar este libro, porque como viene con las unidades en inglés, yo que siempre les solicito que hagan las conversiones al sistema internacional. Sí, el libro en algunos problemas da la solución en pies o en pulgadas o en millas, etcétera. Pero yo por lo regular les pido que hagan la conversión al sistema internacional. Es un ejercicio adicional que les sirve a ustedes para ir ajustando las unidades en otros sistemas y que los puedan entender más fácil. Entonces, dentro del sistema internacional se manejan las magnitudes básicas y después las magnitudes derivadas. Las magnitudes básicas son estas que tenemos aquí. La longitud, masa, tiempo, temperatura absoluta, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Cada unidad tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, para la longitud es el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la temperatura absoluta el Kelvin, para la intensidad de corriente el amperio, para la intensidad luminosa la candela, para la cantidad de sustancia el mol. Y cada unidad que tiene su nombre y cada magnitud física tiene un símbolo con el cual lo vamos a caracterizar. Metros, kilogramos, perdón, la letra M minúscula, la KG minúscula, la S minúscula, la K mayúscula, la A mayúscula,
la C minúscula, la D minúscula, la M, O y L minúscula. Entonces es importante que cuando empecemos a resolver los ejercicios y los problemas de física, nos apeguemos al sistema internacional. Yo casi siempre en los exámenes digo, usen todo, 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 todo bajo el sistema internacional de unidades, excepto cuando el problema pida una unidad diferente. Pero yo por lo regular en cualquier problema indico, en este caso, la unidad a utilizar es tal, en este caso la unidad, o expresa el resultado en tal unidad, ¿vale? Pero siempre ustedes tienen que aprender a utilizar este sistema internacional de aquí al resto de su carrera y prácticamente de su existencia, ¿vale? Hay otros sistemas de unidades que nosotros hemos oído o escuchado, ya sea en la secundaria o en la prepa, ¿no? El sistema anglosajón de medidas vigente en algunos países que son millas, pies, libras y grados Fahrenheit. El sistema sexagesimal, que sea un centímetro, gramo, segundo. El sistema técnico, que es metro, kilogramo, fuerza, segundo. El sistema Yorio MKS, metro, kilogramo, segundo. El sistema métrico decimal, muy extendido en ciencia, industria y comercio, y que constituye la base para la elaboración del sistema internacional de unidades. ¿Vale? Derivado de estas unidades básicas, pues se tienen las unidades derivadas, ¿no? Que se apoyan en la combinación de las básicas en diferentes situaciones y en diferentes valores. Por ejemplo, se tiene el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la densidad y la luminancia, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué unidad tenemos? El metro cuadrado, el metro cúbico, el metro por segundo, el metro por segundo al cuadrado, el kilogramo por metro cúbico, la candela por metro cuadrado, ¿no? Entonces, de las básicas, nosotros vamos a generar varias unidades derivadas y de ahí vamos a irlas analizando y trabajando a lo largo de este curso. ¿Dudas de aquí, jóvenes? ¿No? Listo. También algo que nosotros ya habíamos visto, que lo voy a borrar esto de aquí, no sé si lo voy a borrar, está guardado. Algo que nosotros tenemos que ver dentro del manejo de los problemas en física tiene que ver con la notación científica. Y nosotros sabemos de nuestros cursos previos de matemáticas en la prepa que la notación científica pues, nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños en forma abreviada. Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo, ¿no? Nosotros, como personas, estamos acostumbrados a trabajar con el sistema de base 10. Sin embargo, ya en la actualidad tenemos que conocer otros sistemas numéricos, ¿sale? Estos sistemas numéricos ustedes ya a lo mejor los vieron por ahí en un curso de computación principalmente, que son el sistema numérico binario, hexadecimal, octal, ¿no? Y que son para poder entender el comunicarse con las computadoras. El que sí podemos utilizar muy o conocemos muy seguido puede ser el sistema numérico. Sabemos que el sistema numérico se compone de dos dígitos, ¿no? El 0 y el 1. Perdón, el sistema binario, ay, dije numérico, disculpen. El sistema binario. Nosotros conocemos más el sistema binario porque pues, lo vemos más en las computadoras, en las películas, en las caricaturas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que el sistema binario está ya más ampliamente extendido, aunque no lo usamos en nuestra vida cotidiana, sí tenemos una idea de que existe y de que que sabemos que es el sistema binario en el cual se comunican las computadoras, ¿no? Que se compone de ceros y unos. Y ustedes deben de acordarse de los sistemas numéricos que casi siempre, de acuerdo a la base que yo utilizo, en este caso un sistema base 10, pues los números permitidos son siempre del 0 al n-1, ¿correcto? Entonces en el sistema decimal, que yo sé que es de base 10, yo sé que mi combinación de números van del 0 al 9. Y ya de ahí pues voy a ir cambiando las posiciones y modificando unidades, decenas, centenas. Por lo tanto, el sistema binario, perdón por la letra, binario que es de base 2, pues ¿qué números tendrían? n-1, 2 menos 1 es 1, ¿no? Por eso tendría 0, 1. El sistema octal, que es de base 8, tendría del 0 al 7, n-1. Y esos son los números con los que se trabajan en los sistemas numéricos. Pero bueno, para poder entender lo de notación científica, yo sé que tengo un número en sistema decimal, puede crecer mucho,
¿vale? Puede crecer mucho o puede disminuir mucho también, ¿no? O sea, puede disminuir mucho o crecer mucho. Y para no colocar tanta cantidad de ceros dentro de nuestras magnitudes o dentro de nuestros resultados, pues nosotros lo que hacemos es utilizar algo que se conoce como la notación científica. Podemos observar, por ejemplo, que el número 10.427, que lo tengo aquí, si yo quisiera anotarlo en notación científica, pues tomo el punto a partir del último entero y recorro las posiciones que quisiera, ¿no? En este caso, 1, 2 y 3. Por lo tanto, el 10.427 se puede convertir en el 10.427 por 10 a la 3, que son las tres posiciones que yo me recorrí hacia la izquierda. Este movimiento a la izquierda en las posiciones, si ustedes se fijan, me da un número positivo en la parte de aquí de mi base. ¿Qué pasa con un número muy pequeño que yo tuviera este número 0.0005? ¿Qué hago? Si quisiera convertirlo a un número más fácil de leer para mí, en lugar de leer todos estos ceros, solamente leer una cantidad y la potencia a la que está elevada, pues hago lo mismo, ¿correcto? Recorro 1, 2, 3, 4 posiciones y esas 4 posiciones me representan la potencia de aquí, la potencia que yo tengo aquí y solamente cambia. Porque si en este caso yo recorro del centro a la derecha, lo que estoy haciendo es recorrerlo de manera negativa, el movimiento. Y eso mismo ocurre, curiosamente, para el sistema binario, para el sistema octal, para el hexadecimal, para los sistemas que ustedes quieran manejar. Entonces está muy interesante esta parte de la notación científica y así es como podemos irla analizando. Y bueno, nosotros en el Sistema Internacional de Unidades utilizamos múltiplos y submúltiplos, ¿no? Nosotros partimos del 0, de 10 a la 0, que sería un 1. Recuerden que todo número elevado a la 0 es 1. Y de aquí hay múltiplos hacia arriba para aumentar los valores y hacia abajo que van disminuyendo los valores. Entonces, en lugar de poner 1 por 10 a la 2, nosotros lo llamamos como h. ¿Vale? Le ponemos una letra que aquí está, que sería hecto, ¿sale? Corresponde al hecto, y la letra o el símbolo es la letra H. Entonces yo tengo, por ejemplo, 10 HM, que sería 10 hectómetros, ¿correcto? Hectómetros. Por ejemplo, cuando yo tengo esto, ahora con kilo, por eso yo le digo kilómetros, ¿no? O sea, tengo 5 km y serían 5 kilómetros, ¿sale? Igual podemos decir megámetros, gigámetros, terámetros, aunque nosotros pues realmente como personas utilizamos eso, pero más en la parte del almacenamiento digital, ¿no? O sea, decimos kilobits, kilobytes, megabits, megabytes, gigabits, gigabytes, terabits, terabytes, ¿no? Y ahí es donde prácticamente nosotros estamos más conscientes de estos valores. Y en el caso pequeño, tenemos esta parte, ¿no? Que por ejemplo el primero es deci. Entonces yo puedo decir 10 decímetros, perdón, 10 decímetros, ¿correcto? 10 decímetros. 10 ¿qué? Centímetros, ¿no? Aquí está. Y así. Y por ejemplo, ahorita nosotros, ¿dónde ubican ustedes más también estos valores? En las redes celulares, ustedes lo ubican mucho en la parte de las frecuencias, ¿correcto? O sea, ustedes ubican que no, ya sé dónde, en un procesador. Por ejemplo, cuando ustedes van a pues ahorita que están iniciando su carrera y pues están muy emocionados de que pues, esta es una nueva experiencia, quieren llegar con todo al primer semestre de física del movimiento aplicada, de ingeniería farmacéutica, con toda la actitud positiva. Y sus papás, pues en reconocimiento a ese esfuerzo, trabajo y dedicación que le han puesto para estar en el Instituto Politécnico Nacional, deciden apoyarlos con comprarles una herramienta, ¿no? Muy potente y con alta capacidad en la computadora. Pues ustedes van a un centro comercial o a una tienda departamental y les dicen a sus papás, te voy a comprar una computadora, escoge una computadora. Díganme qué analizan en la computadora, que no sea la cámara, ni la cantidad de
píxeles de la cámara. ¿Qué datos se analizan en una computadora? A ver. Pues los gigabytes de almacenamiento. Los gigabytes de almacenamiento, ¿qué más? El procesador. ¿El procesador que revisas? El Intel, pues, Ajá. sí, por el core, que tenga una buena generación y ya. Ah, ok, la generación. Pero bueno, al final, ¿de qué te sirve? ¿Qué más ves en la generación aparte de eso, en el procesador? A ver, recuerden. No sé, tal vez el gráfico. Bueno, es que depende para qué queramos usar, depende para qué queramos usar la computadora. Para lo que ustedes lo van a usar al menos los primeros 2 años es para PowerPoint, Excel, Word y a lo mejor una que otro programa en específico, pero nada especializado yo creo los primeros 2 años porque son muchas materias de básicas. Entonces, aquí viene una pregunta, o bueno, les voy a decir lo siguiente. ¿Ustedes se han fijado que cuando se enfocan al procesador y hay un dato que es muy específico? ¿Cuál es? ¿Qué quieren de un procesador que sea muy qué? Veloz, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a comprar una computadora, por lo menos nos fijamos, bueno, a ver, ¿qué procesador maneja? Como bien dice su compañera, que sea la generación. Bueno, digamos ahorita estamos en la 10ª generación de Intel, ¿no? De la 10ª generación de Intel, cuando ya ven las características, eso yo creo que sí, ya no lo ven, yo nada más lo digo porque yo esperaría que lo vieran, pero a lo mejor ya no lo ven. Se van a dar cuenta que Intel en la 10ª generación maneja al menos 3 versiones de procesadores. ¿Cuál, cuál y cuál? Puede ser el i3, el i5 y el i7, ¿no? Exactamente, Core i3, Core i5 y Core i7, ¿sale? Entonces, de esas 3 generaciones también van a encontrar que hay diferencias. Y una diferencia muy interesante es la velocidad del procesador. La velocidad del procesador, si han sido un poco curiosos, se van a dar cuenta que maneja algo que son frecuencias, ¿sí o no? 1.2 GHz, 2.5 GHz, 3.4 GHz, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, 1 GHz está por acá, ¿sí o no? Miren. 10⁻⁹. O sea, 1.5 por 10⁻⁹ Hz. Y para no ponerle por 10⁻⁹, ponemos 1.5 GHz. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ya vimos cómo está relacionada esta parte de notación científica con los múltiplos que utilizamos en física, bueno, sí en física y en el Sistema Internacional de Unidades, ¿correcto? Ahora, yo tengo una pregunta. Aquí ustedes que son ya, vienen acá filosos el día de hoy, me lo van a responder. ¿Cuánto equivale 1.5 GHz en tiempo? ¿Mm? ¿Cuánto qué? Recuerden, un hertz, a ver, ¿un hertz qué es? Para los que se acuerdan ahí de un curso de física de la prepa. ¿Cuánto es un hertz? Ciclos por segundo. Correcto, ciclos por segundo, es un ciclo por segundo, correcto. Entonces yo estoy hablando que tengo 1500, perdón, sí, 1500 millones de ciclos por segundo. Fíjense, 1500 millones, aquí está, ¿sale? Son 1000 millones, un giga, perdón, un gigahertz, ¿no? Entonces tengo 1500 millones de ciclos por segundo, ¿estamos de acuerdo? Para yo saber cuánto dura esos ciclos por segundo en tiempo, deben de recordar una formulita por ahí que dice frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo. Si ustedes ya tienen la frecuencia, que está aquí,
y les falta el tiempo, que no sabemos cuánto es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer de ahí, jóvenes? Sí, ¿Sí? pues, se despeja el tiempo. Exacto. ¿No? Les digo que sí vienen filosos. Entonces, el tiempo es igual a 1 sobre frecuencia. ¿Cuánto es el tiempo sobre 1.5 por 10 a la 9? ¿Cuánto les da eso? A ver, saquen su calculadora. Pónganse ahí la científica también que les han de haber comprado graficadora y no sé qué tanto. Una Texas Instrument TI-35 no sé qué. Con capacidad de abaratarse cualquier problema de matemáticas. Son 6.6 Ajá. por 10 a la menos. ¿Por 10 a la qué? Menos 10. A la menos 10. Muy bien. Entonces, si se fijan ahora, yo estoy en otro lado, ¿correcto? Yo estoy de este lado, miren. No, entre 10 a la menos 10 y 10 a la menos 2. Estoy por los nano, miren. ¿Ya vieron? Entonces, estoy en los nanosegundos. ¿Cuándo sería esto? Para que yo pudiera hacerlo por 10 para que quede en nanosegundos. A ver, si yo quisiera convertir este a la menos 10 a la nanosegundos, ¿a dónde tendría que mover mi, ¿a dónde tendría que mover mi punto? ¿Hacia acá o hacia acá? ¿En dónde entrarían? ¿A la izquierda? A la izquierda. Hacia acá, ¿correcto? O sea, sería 0.66 Sí. por 10 a la menos 9 y eso es igual a 6, perdón, a 0.66 nanosegundos. ¿Es correcto? Sí. Correcto. Entonces, ese es el tiempo que le toma a un procesador que compran en una computadora para ejecutar una instrucción. Para decir 2 más 2 es igual a 4. Vean el tiempo que le toma. O sea, nosotros como seres humanos apenas nos medio percatamos entre centi y milisegundos. Entonces se pueden dar cuenta que la computadora es más de 1.000 millones de veces más rápida que nosotros, ¿no? Ahora, imagínense que si la computadora es así de rápida, ¿qué pasa con lo de inteligencia artificial? Entonces, por eso ahora sus asistentes como Cortana, como ah, Siri, ¿no? O sea, todos sus asistentes son rápidos a la hora de responderles, porque la computadora y su celular está en este rango y nosotros estamos en este rango. No quiere decir que seamos más lentos en el aspecto de que somos bobos, ¿no? Sino que realmente nuestra percepción natural está en este rango y la computadora pues está en este rango de nano. Entonces ahí pueden ver la diferencia, o sea, prácticamente de 1.000 millones de veces más rápido. No quiere decir, les digo, que sí sea eso. O sea, ya trabajando el cerebro de manera natural, sí trabaja a estos niveles entre nano y pico. ¿Por qué? Porque la imaginación, la creatividad, el pensamiento, la motricidad, todo lo que nosotros hacemos como seres humanos implica un tiempo de procesamiento del cerebro. Entonces, yo les estoy explicando esto y en este momento que les explico, sus ojos están viendo la imagen, están viendo lo que anoto en la pantalla y su cerebro está pensando en varias cosas. En si ya va a terminar la clase, si esto está interesante, si lo que les dejaron hacer en la tarde, sus deberes de la casa. Entonces, todo eso está entrelazado y pues el cerebro es muy rápido. El cerebro procesa toda esa información, la postura que están tomando, lo que están agarrando en este momento, ¿no? Entonces, por eso
las magnitudes y los múltiplos, pues estos ejemplos nos sirven para ubicar bien cuál es la magnitud. Fíjense cómo de una magnitud muy grande pasamos a una magnitud muy pequeña, de giga a nano, solamente con una formulita, ¿no? Frecuencia es igual a 1 sobre tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué opinan al respecto, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Perfecto. Sí. ¿Dudas? ¿Comentarios? Muy bien. Entonces, al ser la notación científica una manera de describir las magnitudes, pues nosotros podemos hacer operaciones, pero para hacer operaciones con la notación científica, por lo regular nos apoyamos mucho en esta notación algebraica que nosotros trabajamos en la prepa, en la mayoría de las veces, en el comportamiento de los exponentes, ¿no? Porque al final yo estoy trabajando con cantidades que están basadas en un exponente, ¿no? Y con las leyes de los exponentes yo podría entender de manera más clara qué está ocurriendo ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 2 por 10 a la 5 y eso lo multiplico por 3 por 10 a la 6, ¿cuánto sería ese resultado, jóvenes? ¿6 por 10 a la 11? 6 por 10 a la 11, correcto, ¿sale? Y lo mismo, o sea, si yo tuviera 3 por 10 a la menos 2 multiplicado por 3 por 10 a la menos 7, ¿a qué sería igual eso? 9 por 10 a la menos 9. 9 por 10 a la menos 9, algo, ¿no? O a la 9 nano, ¿no? 9 nano algo, nanómetros, nanosegundos, Sí. nano, lo que se les ocurra, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, así podemos hacer este trabajo con las operaciones de notación científica. Esto realmente es un repaso porque ustedes ya lo debieron haber trabajado en muchos cursos previos, tanto de matemáticas en la prepa e incluso en la secundaria, ¿no? Ya lo deben tener bien dominado. Entonces, yo no tendría problema ahí. Entonces, con estas operaciones, pues yo puedo sumar exponentes, restar exponentes, multiplicar exponentes, ¿no? Dividir esos exponentes, hacerles una potenciación a esos exponentes y sacarles algún tipo de raíz, ¿no? Estas magnitudes ya las puedo trabajar, las puedo analizar y al final estoy trabajando con un esquema algebraico como el de la tabla anterior. ¿Vale? Otro problema u otro tema que tenemos que ver es lo que se conoce como la propagación de errores. La propagación de errores tiene que ver mucho con que nosotros por lo regular nos acostumbramos a medir. Todo, como les decía, la física es medir, 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 ¿no? Entonces, la medición, como dice aquí, es el producto de calcular, es decir, de relacionar la cantidad de magnitud que pretendemos medir con una unidad patrón de esa magnitud. Este producto se expresa a través de un número seguido de la unidad que hemos visto: 30 kilogramos para masa, 7 metros para longitud, 10 segundos para el tiempo. Los valores conseguidos en las observaciones experimentales siempre contienen errores debido a varias causas, concretamente cuando se realizan mediciones con los instrumentos que contienen escalas. Entonces, ¿qué es un error? Bueno, un error se define como la incertidumbre de una medida que se manifiesta durante una experiencia. También podemos definir como fluctuación de la medida hecha, fluctuación o cambio de la medida hecha con relación al valor verdadero o el patrón que nosotros tenemos. Entonces el error es el valor absoluto, del valor real menos el valor medido. ¿Vale? Entonces, si yo digo, te vendo esta mesa que es de 1,20 m por 2 metros, una mesa, en la parte de la superficie, entonces 1,20 m por 2 metros. Cuando ustedes lo lleguen a medir, pueden medir 1,19 con
un metro 19 centímetros, ¿no? O un metro 21 centímetros. Entonces ahí ya tengo yo un error respecto a la medición. Y ese error pues va a estar siempre dentro de un rango que nosotros queramos analizar. Por lo regular cuando compramos algo, eh, por que sea de productos o sea, un líquido o una porción de algo, de papitas, etcétera, en algunas ocasiones a nosotros nos indican en más o menos cuánto estamos, ¿no? Tiene un error del 2%, ¿no? Ese 2% quiere decir que está 2% abajo o 2% arriba del valor original que me están diciendo. Si yo te digo, te voy a dar un kilo de azúcar con un error de más o menos 2%, ¿cuánto estarían fallando en gramos? ¿Cuántos gramos sería el 2%? ¿Cuántos serían gramos el 2% de 1000 gramos? A ver, jóvenes, 2% de 1000 gramos, ¿cuánto es? 20. 20, ahí está, ¿no? ¿Seguros? Ya no sé dudar, ¿no? Entonces, saquen la calculadora científica y hagan un polinomio ahí que diga 2% de 1000. 20, ¿correcto? Muy bien, Sí, muy bien. sí. Entonces, quiere decir que puede estar en 980 gramos o en 1020 gramos, ¿correcto? Si tuviera esa diferencia ahí en mi bolsa de azúcar, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con esta parte del error. Bueno, ya son las 2, jóvenes. Vamos voy a dejar, bueno, voy a terminar estos temas y me gustaría que pasáramos a otro que fue lo que ya dejamos de tarea, ¿vale? Entonces dice exactitud, pues la exactitud es la aproximación al valor verdadero o el grado de conformidad que se da con un patrón de medida. Y la precisión es el grado de refinamiento para realizar una operación o para dar un resultado. Entre otras palabras, la precisión define la incertidumbre de una magnitud física. Entonces, la exactitud es la aproximación al valor verdadero. ¿Qué quiere decir esto? El valor que nosotros obtenemos y el grado de conformidad, que tan de acuerdo estamos con el valor obtenido. Y la precisión es el grado de refinamiento. Tiene que ver con el instrumento de medición que nosotros estemos empleando en ese momento. O sea, de acuerdo al instrumento, vamos a tener una precisión para poder refinar esa medición de alguna magnitud dada. ¿Vale? ¿Qué causas originan un error? Pues la lectura, o sea que no sepamos leer bien, debido a una mala calibración en los instrumentos de medida, o sea que no estén ajustados a los valores que queremos, debido al mal uso de instrumentos de medida, que no sepamos cómo utilizar una balanza, una báscula, ¿no? Error debido a las influencias de agentes externos, la temperatura, la altitud, alguna velocidad, ¿no? Rapidez, todos esos factores ajenos pueden cambiar o modificar o crear un error en una medición. Y bueno, cuando nosotros medimos, se puede presentar algo que se llama propagación de errores. ¿Qué es la propagación de errores? Es la difusión que experimentan los errores de un conjunto de datos a través de un proceso de cálculo. Se manifiestan en mediciones incorrectas, para lo cual se utilizan modelos matemáticos, como por ejemplo, aire el área de un rectángulo necesitamos la base y la altura. Pero debemos notar que cada medida tiene un margen de error, por lo cual el resultado de calcular el área significa agrandar en cierta magnitud dichos errores, y la finalidad de la propagación de errores es calcular estos errores para arrastrarlos en los cálculos y poder entender bien qué está pasando. Yo quiero suponer que muchos de ustedes en algún proyecto en la prepa o en la secundaria, y bueno, ya todos nos dejaron, ¿no? Digo, yo también pasé por ahí, ¿no? No sé si recuerden cuando nos dejaban hacer, no sé, algo tan sencillo a lo mejor como el proyecto de... Ah, no, ya sé cómo. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, un servidor pues, estaba en casa con mis abuelitos y mi abuelito es chef. Entonces me dice mi abuelito, oye, necesito que por favor me hagas una tapa para esta olla porque vamos a poner a hacer unos tamales, algo así. Y era una olla grande que no tenía tapa. Entonces le digo, "Ri, ¿yo cómo le hago, no?" Dice, no, pues ingéniatelas, así que ese es tu trabajo. Pues para no hacer ese cuento muy largo, dije, ah, bueno, voy a hacer un aro de alambre, hago un aro de alambre
y lo envuelvo con papel aluminio y con eso hago la tapa. Con 1 metro vi aproximadamente el diámetro el diámetro de la olla. Hasta mi abuelito se me quedó viendo, ¿cómo que vas a tomar el metro para medirlo, no? Entonces digo, pues sí, porque si no, ¿cómo encuentro el perímetro o la longitud de alambre que necesito para poder hacer la tapa, ¿no? Entonces yo le medí, yo creo que medía como 40 centímetros, algo así, como entre 40 y 50 centímetros la olla. Eh, Tomé un metro, un flexómetro, medí el diámetro aproximado, porque pues, no sabes si realmente estás en el centro o no de la olla. De ahí calculé, me había dado como 1.5 metros, creo, no me acuerdo, un poquito, sí, como un poquito más de 1.5 metros. Entonces dije, bueno, pues va a ser un alambre que voy a trenzar. Entonces es 1.5 por 2, 3 metros. Entonces necesito 3 metros de alambre para hacer mi tapa de la olla. Entonces ya, para no fallarle, tomé casi 3.75 metros, ¿no? Entonces lo doblo a la mitad, lo enrosco, genero el aro, lo tapo con papel aluminio y tuve un error, ¿no? Mi error fue como de aproximadamente 5, como de 5 centímetros de más grande la circunferencia que hice respecto a la que estaba, pero considerando que yo había hecho un aumento de 25 centímetros en el diámetro, o sea, prácticamente una tercera parte, ¿no? Al momento de aplicarlo en la circunferencia. Entonces, todo ese tipo de aplicaciones no son evidentes, o sea, no lo hacemos como pensando, sí, voy a sacar mi calculadora, voy a revisar aquí, voy a aplicar acá. Solamente a mí se me ocurrió por el momento que en ese momento dije, bueno, pues ¿cómo calculo la longitud del alambre? Bueno, ahí hay una fórmula que me enseñaron en la secundaria que me sirve para eso. Entonces todos esos errores se van a ir propagando conforme nosotros vayamos realizando mediciones de diferentes tareas. Lo mismo nos pasó con proyectos para hacer algunas maquetas en la escuela o algún experimento de física. Le pusimos más mentas de las que requería el cohete que con la coca, ¿no? Y cosas así. Entonces yo creo que ustedes ya vivieron mucho lo que es la propagación de errores, aunque no lo analizaron, porque pues no era el momento de analizarlo, pero sí saben que los errores se pueden presentar en cualquier momento y en cualquier situación, incluso en cuestiones de nosotros personales. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? No. Muy bien, jóvenes. Ya. Entonces, similar a la propagación de errores, ¿no? Yo tengo una magnitud A que tiene un error más menos, o sea, puede ser error positivo, error negativo, y por lo mismo una magnitud B que también tiene su correspondiente error, ¿sale? Entonces, al sumar las dos magnitudes, pues yo estaría sumando los errores. Para el caso de la diferencia, en lugar de restar los errores, yo nuevamente sumaría los errores. Para el caso de productos, ¿no? Para el caso de productos, yo tendría las cantidades y haría una proporcionalidad del error, sumaría las proporcionalidades del error que son contribuidos por cada una de las cantidades. Lo mismo ocurriría cuando yo hago un cociente de cantidades. Los mismos errores, voy a hacer la parte proporcional que va a estar contribuyendo en en esa acumulación o propagación del error. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, por ejemplo, voy a poner estos ejemplos para que ustedes lo vean más o menos. Voy a preparar su calculadora para que lo chequen. Si yo tengo la cantidad de X que dice 12.45 más menos 0.3 metros y la cantidad Y que es 4.26 más menos 0.02 metros, hallar el valor de la adición, sustracción, producto y cociente. Bueno, para la adición que dije, que era solamente sumar los errores, ¿no? Las cantidades y los errores. Para la resta de las cantidades, ¿qué pasaba? Exactamente lo mismo. Se sumaban las proporcionalidades de error de cada cantidad. Por eso me da 0.5 de error, perdón, 0.05 y 0.05. Para el producto, como les comenté, hago una proporcionalidad del error. Mi magnitud con su error, mi magnitud con su error y la parte proporcional, y esa parte proporcional la sumo y lo multiplico por la cantidad, por la multiplicación de las dos cantidades, y ese va a ser mi nueva
cantidad de error presente dentro de mis dos magnitudes. Y para el cociente, si yo fuera a dividir estas magnitudes, pasa exactamente lo mismo. Sumo y multiplico por la diferencia de cociente. Si acá multipliqué, si en la parte de la multiplicación yo multiplico las cantidades, como viene dando el caso de acá de las bases, en la parte de la división yo vuelvo a dividir nuevamente x respecto a y, o sea, respecto a las cantidades, y multiplico por el porcentaje que se agregó del error. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Esto lo vamos a analizar un poquito más a detalle cuando hagamos cosas más prácticas. ¿Vale? Ahorita nada más es el conocimiento y que vean que existe. Bueno, vamos a pasar ahora sí a lo que yo les había solicitado. Yo les había encargado que leyeran unos 10 páginas por cada uno de los libros. Les había pedido un material que eran unas pelotas. Tenían que traer una pelota de tenis, un antiestrés o alguna otra que encontraran de manera pequeña, ¿correcto? Vamos primero a platicar respecto al libro. A ver, ¿quién me puede decir qué fue lo que vio del libro de Física Conceptual de Hewitt? ¿De qué se trataban las páginas? ¿A qué hacían referencia? Yo, profe, Sí, adelante. este libro comenzó hablando acerca de Aristóteles, quien, el, perdón, quien clasificó de dos formas el movimiento natural y el movimiento violento. El movimiento natural es aquel que se ocasiona pues naturalmente, y el movimiento violento es aquel que se mueve por medio de una fuerza. Posteriormente, apareció Copérnico, que formuló la teoría sobre el movimiento de la Tierra y de que la Tierra y los planetas se movían alrededor del Sol. Después Galileo, igual, quitó las ideas de Aristóteles y reformuló que la Tierra sí está en movimiento. Galileo demostró su hipótesis por medio de planos inclinados. Y después nació Newton, quien desarrolló las leyes del movimiento, que fue su primer ley, que es la ley de inercia, que inercia es la capacidad que tienen los objetos de resistir el movimiento. Muy Ya bien. creo que fue todo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la contribución. Sí, efectivamente, recuerden, Aristóteles había hecho había planteado los tipos de movimiento y él comentaba que pues toda la naturaleza tiende a estar en equilibrio, ¿no? Entonces el movimiento natural es algo que es propio de cada cuerpo y cada cuerpo siempre tiende a estar en el reposo y con el menor gasto de energía y de fuerza, ¿no? O sea, como que no quería estar estresándose por estarse moviendo o conteniendo. Entonces, de manera natural, todos los cuerpos se mantenían en reposo para que no sufrieran un cambio invariable. Y el movimiento violento es cuando llegaba otro cuerpo y lo modificaba, ¿no? Al respecto, o sea, alguna modificación o el mismo cuerpo se modificaba al respecto. Ya después Galileo pues establece la propuesta de que pues, no es así como lo planteaba Aristóteles. Por lo tanto, pues sufrió una persecución porque la de Aristóteles era la versión válida y oficial por parte de la iglesia, ¿no? Y Galileo pues fue perseguido por esa parte de que pues él decía que no funcionaba así, que había otros efectos que hacían que los cuerpos se movieran o se comportaran de manera diferente, ¿no? Entonces, yo les había encargado esta parte de las pelotitas. Vamos a ver ahora bueno, y el otro, a ver, ¿quién me puede decir del otro? Del de Thomas Kuhn, de la estructura de las revoluciones científicas. Muchas gracias por la participación. A ver, ¿quién dijo yo? A ver, jóvenes, ¿quién dijo yo? Para de la estructura de las revoluciones científicas, ¿puede ser la misma compañera?
Bueno, hablaba acerca de las revoluciones científicas y cómo hay un progreso en la ciencia Ujú, y cómo una persona puede desarrollar las teorías, ya ujú. que no cualquier persona puede venir a decir que algo está hecho o algo funciona de tal forma sin realmente experimentarlo o tener los puntos claves para desarrollar eso. Las revoluciones científicas se basaban cuando una persona desarrollaba algo. Al principio las personas siempre los atacaban y rechazaban mucho sus ideas debido a que era algo que no conocían. Después de muchos años, cientos de años, las personas al seguir estudiando lo que una persona dijo, ya lo aceptan y lo forman parte de su vida. Y así es como funcionaban las revoluciones científicas y pues creo que se basaba mucho en también lo de la ciencia, en el desarrollo de teorías, el de cómo iban poco a poco desarrollándose los científicos y así. Perfecto, muy bien, te agradezco mucho la participación. Te iba a preguntar una cosa. Ahí se mencionaba una palabra. No sé si te acuerdas que la mencionaba más o menos seguido el autor. ¿Te acuerdas cuál es esa palabra? Que mencionaba mucho ahí este Kuhn. ¿Sí te acuerdas cuál es? No, profe, no Bien, recuerdo la verdad. no te preocupes. Es una palabra que incluso ustedes han escuchado mucho, pues en años recientes. La palabra es la palabra paradigma, ¿sale? Entonces, Thomas Kuhn, que también si leyeron un poco del prefacio, pues decía que él es físico también, ¿no? Y se metió mucho al estudio de la historia de la evolución en las ciencias, principalmente en la física, pues ya que él era físico. Y le surgió una inquietud de cómo evolucionaba, o sea, él decía, bueno, la física, las ciencias evolucionan como de manera continua, como nos comentaba nosotros Darwin, o sea, es una evolución que se va presentando como en las especies, o cómo es que la ciencia avanza, cómo es que la física avanza, ¿no? Y él detectó que pues hay diferentes paradigmas. Él detectó que hay diferentes formas de pensamiento y que todas las formas de pensamiento no son inválidas. O sea, puede ser que unos sí la tengan presente y otros todavía no. A ver, por ahí se activó un micrófono para que revisen sus micrófonos. Que lo Mm, activemos y lo desactivamos. no, no, que lo desactiven. Lo que pasa es que alguien como que activó el micrófono o se le activó el micrófono. Ya ven que luego por el mismo celular o algo se puede activar el micrófono por accidente, tengan cuidado. Bueno, entonces Kuhn se da cuenta que realmente la evolución de la física ha sido porque ha habido revoluciones científicas, pero el revolución desde el punto de vista de que una nueva teoría destierra completamente a una anterior, pero no destierra de que la destruye y la aniquila así de manera agresiva, sino que se da cuenta que todo paradigma, vamos a ponerlo en el caso de Aristóteles, todo lo que Aristóteles postuló en su momento concordaba con los experimentos que él presentaba y con lo que ellos percibían de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dejan que una bolita la pongan en la orilla de un tazón y la sueltan, se van a dar cuenta que la bolita va a bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, hasta que llega a un punto que se detiene. Entonces Aristóteles decía, ya ven, o sea, la bolita está buscando estar quieta por su naturaleza. Nadie la empujó, nadie le dijo nada, y la pelotita, por su propia naturaleza, quiso estar quieta, porque no quiere hacer un esfuerzo. Entonces, ese tipo de experimentos, pues la gente en ese entonces ya, pues es lógico, ¿no? O sea, pues, se está moviendo solita y solita se está deteniendo, pues quiere decir que ella misma quiere estar quieta. Pero estas teorías no explican, llega al punto que una teoría de este tipo no te explica muchas más cosas, ¿no? No te explica muchas más cosas en el aspecto de decir, bueno, y si el movimiento fuera infinito, ¿cómo puedo hacer que siempre se mantenga infinito en la vuelta? No, pues es que no se puede. Ella siempre lo va a buscar a fuerza, ¿no? Pero es que debería de haber una manera de que fuera infinito, que no se detuviera nunca.
no, es que eso no es posible porque si no, o sea, se contradice. Entonces, al haber una contradicción con los supuestos que se presentan en una teoría, pues obviamente empieza a tener problemas ese cuerpo de conocimiento científico. Empieza a tener problemas Aristóteles. Aristóteles igual decía, bueno, yo creo que algo más grande y más pesado va a caer más rápido que algo más pequeño y más ligero. Y llega Galileo y le dice, mira, ahí te va, una piedra del doble del tamaño de la otra y por lo tanto al mismo peso y ¡pum! ¿Qué pasó? Ay, cayeron casi al mismo tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué si una es más grande debería tener más necesidad de estar en equilibrio que la otra? Y entonces empieza a haber contradicciones, empieza a haber choques y la teoría que está en ese momento vigente empieza a fracturarse y ya no empieza a responder las preguntas nuevas que se formulan. Entonces aparece este esquema propuesto por Galileo, donde el análisis de movimiento es muy diferente respecto al movimiento aristotélico, a la física aristotélica, y pues vuelven a salir nuevas ideas y nuevas formas de percibir el mundo. Entonces, Kuhn, eso es lo que nos propone en este libro de la estructura de las revoluciones científicas. Yo se los dejo ahí para que lo lean. Nosotros nada más vamos a utilizarlo esta semana y la que sigue, pero leanlo todo el libro, es muy interesante para que entiendan bien cómo la física y la ciencia evoluciona y pues al final como ingenieros lo vamos a ir requiriendo. Miren, ya para concluir, yo les había pedido unas pelotitas. La idea es que pues nos grabáramos, que los grabara algunos de ustedes que hicieran el ejercicio, pero desafortunadamente se me complica ahorita un poco. Y para grabar la presentación y tenerla aquí disponible para que al rato la vean sus compañeros, yo voy a poner lo que es la parte de la grabación. Déjenme ver, yo grabé el fenómeno, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa. Chequen el video, por favor. Revisen el video, por favor, y ahorita lo comentamos al finalizar.
Muy bien, jóvenes. ¿Cómo ven el video? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? Entonces, nosotros ya vimos aquí con este video cómo es el comportamiento de los cuerpos, ¿no? Y vimos esta parte que nos estaban viendo o leyendo el libro, ¿no? Lo que nos platicaban respecto a Aristóteles, Galileo, los experimentos que realizaban. Aquí están estos experimentos presentados para que ustedes puedan ver cómo se comportan el fenómeno. Eh, En las bolas, en las pelotas que dejo caer primero, que es una moradita y una de tenis, pareciera que la de tenis se cae más rápido, pero no. O sea, ahí lo que está pasando es que yo tenía todavía la pelota de tenis, la había soltado por la palma y la otra la tenía todavía un poco sujeta con el dedo. Entonces eso que se tras retrasar un poquito la caída. Se ve más claro, por ejemplo, cuando en la misma tabla, en una tabla que pongo ahí, que dejo caer las mismas dos pelotas, si se fijan, incluso la pelota de tenis arranca un poco más atrás que la pelotita morada, pero al final a la hora de salir de la superficie salen al mismo tiempo las dos. O sea, solitas se van ahora sí que comienzan, solitas se van alineando de tal manera que el tiempo de salida de las dos es prácticamente el mismo y la caída igual se ve que ya van cayendo al mismo tiempo. ¿No? Lo mismo, y ya si se fijan en el otro donde suelto la pelotita naranja y la de tenis, ahí se ve prácticamente cómo es el tiempo idéntico para las dos en la caída, ¿no? En el caso de las bolitas, igual cuando las aviento hacia arriba y hacia abajo, se ve que independientemente del tamaño y de la masa, hacen el mismo efecto en un tiempo muy similar. Y lo mismo ocurre con el carrito, ¿no? El carrito lo aviento hacia arriba, baja y sigue teniendo un comportamiento muy similar al de las pelotitas. O sea, si hubiera puesto los tres objetos, hubiera visto el mismo comportamiento. Algo que podría cambiar un poco, que ustedes si vieron cuando puse el plano inclinado y dejé rodar desde arriba las dos pelotas, la moradita y la de tenis, a lo mejor ustedes pudieron percibir que nuevamente ahí la de tenis puede generar más, iba más rápido, pero aguas. Aquí hay algo que no estamos analizando, que viene ahí, que tiene que ver con una fuerza que sí vamos a ver, que es la fuerza de fricción. Entonces, dependiendo la superficie y el roce entre los dos cuerpos, puede haber un cambio en el movimiento. Entonces, tengan cuidado porque una es de plástico, la otra es de un material como de tela, que es la pelota de tenis, la otra es de plástico y la superficie tenía una superficie de goma, que sí tenía más o menos una fricción importante que puede hacer un movimiento o un cambio en el comportamiento de la caída. Entonces, voy a dejar esta diapositiva ahí el video lo voy a subir a YouTube para que lo puedan revisar, lo puedan analizar. Las diapositivas van a estar disponibles el día de hoy. Espero que también la grabación. Y pues bueno, jóvenes, se queda de tarea lo siguiente para el próximo lunes que tengo curso con ustedes y con sus compañeros. Ustedes verán el video grabado. Nuevamente, entrar al libro de Física Conceptual de Hewitt y ahora leer de la página 32 a la 53. También del Física de Volumen 1, Capítulo 1 de Medición de Resnick-Halliday, del libro base, leer la página 1 a 8 y realizar los ejercicios impares. Esto ya va a estar programado como tarea. Esta es la primera tarea para la siguiente semana y por lo regular dejaré una semana para realizarlo. ¿Esto qué quiere decir? Esta tarea se estará entregando a más tardar el próximo jueves a las 11:55 de la noche para que tengan tiempo de entregarla. Entonces vayan preparando sus ejercicios. Yo las tareas que pido en este caso, para este caso en particular, es que ustedes van a hacer el ejercicio en el cuaderno, van a escanearlo y van a subir el resultado o la tarea a la plataforma. Ahí yo voy a estar revisando las tareas y voy a estarles poniendo la calificación. Bueno, jóvenes, dudas hasta aquí, preguntas. No. Pues Yo sí tengo una pregunta. sí, adelante. En el libro de Resnick, al final, bueno, la parte de los ejercicios se divide en preguntas, ejercicios y problemas. ¿Hacemos de las tres? No, el apartado solamente que dice ejercicios. Qué bueno que me comentas. Ok, gracias. Solamente los impares, de donde diga, como bien lo comentas, dice preguntas, ejercicios y problemas. Solamente el apartado ejercicios, o sea que esté el en medio, es de donde van a ser, de ahí solamente los ejercicios impares. Por eso digo ejercicios.
¿Vale? Qué bueno que me dices, y así va a ser el resto del curso. Cuando yo diga ejercicios, va a ser solamente sobre esa sección. Yo también tengo una pregunta. Adelante. Cuando subamos los archivos, ¿los va a escribir en formato PDF o en JPG? En PDF. Ok, gracias. Ándale, gracias. ¿Sale? Salvo que sea otro tipo de archivo, por ejemplo, vamos a usar unas simulaciones, pues ya será el formato de la simulación, pero todo lo que sea lecturas y las diapositivas en PDF. Este video que grabé que les acabo de enseñar va a estar en YouTube para que ustedes lo puedan analizar ahí, porque en el PDF no lo van a poder ejecutar. Igual en la diapositiva pondría bajito el enlace de YouTube para que vayan a esa referencia. Profe, Sí. del punto de leer la página 32 a la 53, ¿solamente va a ser leer? Sí, solamente leer, por favor, para la siguiente clase. Profe, ¿y Ujú. tenemos que escribir todo el problema o podemos nada más enviar la solución? No, nada más envíen la solución, por favor, no es necesario que escriban. Si quieren escribirlo como para... yo les recomendaría escribirlo, les voy a decir por qué. El transcribirlo les va a ayudar a ustedes a que puedan ir viendo cómo se está comportando el... O sea, que razonen el problema. Cuando yo copio algo, como que 1 hectárea es una medida de... O sea, voy como que asimilando lo que voy a resolver. Si quieren entregar el puro resultado, no tengo problema, pero sí traten de transcribirlo solamente para que ustedes hagan un ejercicio de leer el contenido del problema, ir identificando variables y después que sustituyan en la solución que ustedes tienen, ya con eso lo podamos hacer. ¿Sale? Igual lo que podemos ir viendo desde la tarea, ir revisando algunos problemas que no hayan quedado muy claros, yo los resolvería en clase y entonces ustedes de ahí retroalimentarían. ¿Vale? Profe, entonces si unos no los entendemos de plano, ¿los podemos dejar en blanco? Sí, si no los entienden, nos pueden dejar en blanco. Pongan lo que más entiendan que puedan resolver. Se supone que estos primeros ejercicios son solamente mediciones, o sea, no hay derivadas, no hay integrales, solamente es manipulación de multiplicaciones y restas. Y posiblemente ustedes necesiten buscar una información adicional en Internet, la masa del electrón, la velocidad del protón, o sea, cosas así que vienen en algunos problemitas de medición. Traten de hacer lo más que puedan. Incluso si ustedes, más bien yo diría que si les da miedo poner algo malo y ponerlo ahí, póngalo lo que ustedes consideren que crean que es la solución y ya eso yo lo voy a revisar después porque les digo, yo sé que ahorita ustedes están en una fase primero de cambio, ¿no? De prepa superior. Y segundo, pues esto es un aprendizaje nuevo en la parte de física. Y algunas cosas a lo mejor las habían visto, pero no las tienen todavía claras. Entonces yo prefiero ver dónde se les complicó a ustedes el problema. A mí me serviría mucho más eso. Dónde se les complicó el problema respecto a no dejar nada, porque entonces dirían, no sabe nada, ¿no? A decir, bueno, ya vi, no identifico un despeje, no identifico esto, y eso me ayudaría porque así yo les puedo dar más explicaciones y más herramientas, por favor. Tengo una pregunta. Adelante. Tengo problemas con mi conexión y Sí, no escuché muy bien. Dijo solo los ejercicios, ¿verdad? solo la sección de ejercicios del capítulo 1. Esto es tú en el capítulo 1 al final vas a tener 3 apartados. Uno que dice preguntas, uno que dice ejercicios y uno que dice problemas. Tú vas a trabajar solamente el apartado que dice ejercicios, que es el de en medio, por favor. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No. Perfecto. Pues bueno, jóvenes, les agradezco mucho su participación, el que me hayan acompañado el día de hoy. Yo espero tener la grabación lista en el transcurso de hoy en la tarde o mañana temprano para que puedan regresar al video y lo puedan revisar y cualquier duda pues estamos para servirles. Ya saben que por correo o por plataforma estaría al pendiente y el fin de semana les mandaré el envío de la siguiente sesión. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Cuídense mucho, buenas tardes. Y buen fin de semana.